Para el último día de clase, que ahorita le doy la fecha, que lo tengo por acá, el día 25 de junio, ¿verdad? Tendremos entonces la última sesión, ¿vale? Perdón, no, me disculpo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. No, perdón, el día 18 de junio. Me Espérate, disculpo por el error. El 18 de junio entonces tendríamos apágame la bomba ahí. la última sesión. Para el día 18 de junio entonces habíamos dicho que debe entregarse el ensayo, ¿verdad? Que es un ensayo personal. Las características se dieron en la clase anterior en cuanto al, a cuáles deben Ya, ser las arriba, preguntas que arriba, deben ser en el breaker, en el respondidas breaker. y el objetivo. Entonces, para el día 18, con la presentación de grupos 5 y 6, ya entonces estamos eh, cerrando el ciclo de presentaciones. Por lo tanto, para el día vamos a dar un chance de hasta el día lunes 20 hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? En el horario de la tarde, de forma de que tengan el día para completar el ensayo, el día sábado en la noche, el domingo y el lunes, todo el día lunes, ¿verdad? Hasta las 6 de la tarde. ¿Ok? De hecho, entonces, dicho esto entonces, vamos a dar comienzo. Antes de dar comienzo, al darle la palabra al equipo número uno, en sala tenemos alguna duda, alguna consideración que tengan que hacer en cuanto a las metodologías, temas, eh, forma de trabajo. Si hay preguntas, por favor, realizarlas durante el desarrollo el, el desarrollo de la clase. Bien, entonces por lo que veo no tenemos Ya va, profe, preguntas. tenía un inconveniente aquí. Profesor, sé que nosotros tenemos las láminas, ¿verdad? Pero en el sistema, yo como lo estoy haciendo del celular, mi exposición, no tengo cómo bajar las láminas para ponerlas, para irlas pasando. No sé, tengo ese detalle ahí, no sé si John tiene cómo colocarla para empezar la exposición. No tengo tampoco cómo colocarla, Pedro. Ay, no. Porque le estoy dando y no sé cómo meterla, pues. Bueno, estas son siempre son previstas estas situaciones en la primera presentación. Le pido por favor al resto de los participantes de la materia, tomen en consideración todos estos elementos, ¿ok? Eh, Tanto de la preparación, el sitio, ciertamente las dificultades de conectividad se nos van a hacer difíciles, ¿no? Sin embargo, la, el- la- la preparación forma parte de, de los elementos a ser evaluados. Y estoy viendo que está tratando de compartir una compañera, a través, si no me equivoco, a través de su celular. No sé cómo poner las láminas. Ya va. Dame un chance, pues.
Me indican por favor si pueden ver allí la presentación del equipo. Sí, profesor, se está viendo la presentación. Ok, Ya se muy ve bien. la lámina. Entonces, ¿quién de los dos Sí, comienza la profesor. presentación? ¿John o Pedro? ¿Aló, me escuchan? Profesor, iniciamos. Sí, le pregunté cuál de los dos va a comenzar, si va a ser John o Pedro. John, si quieres empiezas tú. Diga, profesor. ¿Quién de los dos va a comenzar? John, ¿va a ¿Puede comenzar repetir, tú? profesor? Diga, profesor. Yo voy a comenzar, profesor. Adelante, por favor. John Yanes. ¿Aló, aló, profesor? ¿Me Adelante, John. escucha? Adelante, John. Ah, ¿me oyen, profesor? Sí. ¿Me escuchan, profesor, para comenzar? Sí, se le escucha alto y claro, se le escucha alto y claro. ¿Aló? El audio está Comienzo. perfecto, sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, profesor, muy buenas tardes, compañeros de la maestría. ¿Aló? Dígame. ¿Se escucha? Ah, ok. Ok. Nosotros, como grupo 1, Yormari Rojas, Pedro Pineda, ¿se encuentra en la sala? Sí, no, estoy aquí, profesor. Como ya veo que se le cayó, yo puedo hacer la exposición. Por favor, Pero comience. no sé si usted me lo permite, pues. Y me disculpa a mis compañeros realmente que se le fue la señal. Sí, está, Bueno, ya está presentándose la lámina. Por favor, en lo que necesite que pase la lámina, simplemente me dice siguiente lámina y yo la voy pasando. ¿De acuerdo? ok. Gracias, profesor. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Tomando en cuenta los inconvenientes que se nos han presentado tanto a John como a Yolmairi, bueno, yo voy a asumir este rol para exponer estos puntos, que evidentemente está compuesto tanto esta exposición, somos el grupo número 1, que vamos a hablar sobre las teorías del sistema. La siguiente lámina, profesor. La teoría del sistema, nosotros, para hablar ante la teoría del sistema, tenemos que hablar sobre qué es un sistema.
Lo que nosotros investigamos, conseguimos a dos doctrinarios. En este caso tenemos a Gutiérrez, que él dice que los sistemas es un conjunto de elementos, pero lo más importante de ellos es que deben de relacionarse o interactuarse entre ellos. Esa relación de ese sistema y ese entorno es fundamental para ser la característica del mismo. También tenemos a Garrido en el 2010 que señala que este sistema está constituido con dos o más elementos que interactúan, que fluyen, pero sobre todo nunca en forma aislada, con respecto a los demás componentes del sistema. Siempre tiene que ser el sistema y tiene que ser continuo. Es algo continuo y evidentemente una de las características más importantes es que interactúen en los elementos que vaya a componer ese sistema. La siguiente. Es bueno saber, la siguiente, es bueno saber que Ahora, es bueno saber que este sistema en la organización siempre van a haber unos elementos. En este caso podemos tener un entorno de entrada o insumo. Muchas teorías comentan que un output y pueden ser datos, dinero, trabajo, tecnología, energía, bienes de equipo, etcétera. Mediante ese proceso de transformación para transformar esos insumos. En muchos casos, a veces podemos estar confundiendo que todo tiene que ser transformado, pero yo también le colocaría o una actividad que se realice con qué fin, con el fin de tener una salida, un output. Esa salida puede ser producto, servicio, resultado, dividendo, impuesto, información. Cualquier entorno de salida que me pudiese generar esa transformación de aquellos insumos. Pero lo más importante de esto es que debe de siempre estar retroalimentado. Debe haber ese feedback. ¿Por qué? Porque ese feedback nos va a permitir a nosotros el control netamente o la gestión que nosotros hagamos en cualquier proceso de actividad o de transformación con el fin de tener mayor resultado y evitar de que se nos genere la entropía, que es a falta de información, que se destroce la información o que nos pueda llevar a nosotros no tener el producto que realmente deseamos. La siguiente, profe. Cuando uno hablamos de sistema y hablamos de los elementos, también existe la teoría general de sistemas. También traímos un concepto del señor Valdés, donde dice que se fundamenta en la búsqueda sistemática de las cosas, de entender realmente esa búsqueda de orden, de ley de leyes, donde va a admitir esa teoría de sistema que comprende un conjunto de teorías, un conjunto de enfoques con el fin último de cumplir con los objetivos de las unidades administrativas. Esa mayor parte de esos sistemas pueden haber muchísimos subsistemas. Puede haber subsistemas de compra, de producción, de facturación, marketing nacional, internacional, finanzas, recursos humanos, materiales, financieros, cualquier subsistema que van a engranar en ese sistema con el fin de lograr el objetivo común de una unidad administrativa, indistintamente de que sea una unidad comercial, industrial e inclusive de servicio. La siguiente, profe. Nosotros en nuestra exposición, ¿verdad? Quisimos traer unos modelos que yo sé que más adelante nuestros compañeros van a explicar este tipo de modelos. Pero sin embargo, quisimos traerlo con el fin de haber una amplitud a esa interrogante que a veces nos pudiese dar a nosotros cómo manejar esas teorías de sistema en la organización, dependiendo de los entornos que nosotros manejemos. Por lo menos estos dos modelos establecen que una entrada, que es una organización que recibe esos insumos del medio ambiente, se necesita provisión energética de otra institución inclusive, personas, con el fin de que sea autosuficiente y que esa entrada cumpla con los parámetros estandarizados para obtener una mejor producto o salida. Cuando yo hablo de la transformación, establece, evidentemente, tiene que ser sistemas abiertos, con el fin de poder transformar esa energía disponible o esa entrada disponible, con el fin de organizar, procesar, transformar,
realizar distintas actividades con el fin de mejorar, inclusive con mano de obra, servicio, cualquier actividad que se genere esa transformación con el fin último. ¿Cuál es el fin último? De que esos sistemas abiertos nos permiten una salida de un producto hacia el medio ambiente. Siguiente, profe. Por lo menos cuando nosotros hablamos de los entornos, tomando en consideración para más o menos tener una abertura y llegar un poquito más allá de comprensión, al momento de hablar de que cuando en un sistema o la teoría de sistemas aplicada a los entornos empresariales, una de las mejores cosas es identificar ese entorno. ¿Cómo identificarlo? Hacer un análisis y diferenciación cuando estamos hablando de empresas del sector comercial, empresas del sector industrial e inclusive todas aquellas empresas prestadoras de servicios. Tomando en consideración ese sistema, pudiese nosotros arrojarnos para desarrollar esa actividad, por lo menos en el sector comercial, de la compra y bienes de servicios o inclusive de productos. Elaborar ese consumo, ¿con qué fin? Con nuestro producto, cuál sea nuestro producto, satisfacer al cliente. De hecho, es tanto así que esa actividad del sector comercial no manejamos materia prima, sino ya producto terminado. Entonces, esa teoría de sistema, aplicarla en este sector comercial, debemos también conocer las características de cada empresa. ¿Por qué? Porque yo puedo llevar a por lo menos un ejemplo, profesor, un automercado. En un automercado, evidentemente, entra el producto, los bienes, evidentemente su transformación o actividades va a ser acomodar esos bienes en los anaqueles, tener buena presentación, buen ambiente laboral e inclusive tener buenas unidades para comercializar ese producto hasta llegar al consumidor final, que es el que va a obtener ese producto para satisfacer su necesidad. Pero eso inclusive puede llegar más allá. Nosotros podemos tener un sistema también de control interno, que eso lo va a explicar nuestro compañero en otra exposición, pero siempre debe estar retroalimentado con qué fin: verificar las fallas y corregir, evidentemente, toda ese sistema de compra-venta de servicios, o no, disculpe, compra-venta de productos terminados o bienes con el fin de satisfacer ¿a quién? A nuestro cliente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre buscamos? Atraer, vender, satisfacer al cliente y que ese cliente sea fiel con nosotros. Pero también podemos darle a ellos también una postventa, un sistema de postventa, ¿verdad? Para cumplir con la satisfacción de ese cliente. Siguiente, profe. Lo más importante es la característica de esta empresa del sector comercial, que no fabrica bienes terminados ni extrae materia prima. Va a fomentar ese movimiento comercial de esa economía para crecer. ¿Qué pasa? Que ese sistema me va a permitir a mí de que ese producto evidentemente satisfaga las necesidades de nuestro cliente. Evidentemente, ahí también hay un interlace, inclusive si nos vamos más allá, podemos también incluir un sistema financiero, un sistema de pago, podemos incluir también unos sistemas de inventario, podemos también incluir distintos subsistemas a ese sistema de esa empresa comercial con el fin último, cumplir el objetivo de la empresa, que una de las mayor partes es satisfacer al cliente. También tenemos que buscar satisfacer la demanda del consumidor y prestar un servicio. Depende del producto. Si yo soy un fabricante o vendedor de producto electrodoméstico, yo debería prestarle un mejor servicio, ¿verdad? Ahí incluiría el servicio para una postventa con el fin de garantía, con el fin de prestarle un mejor servicio al cliente. La otra, profe. Aquí tenemos otro eslabón, otro entorno. Ya hablamos más o menos, después voy a llegar a unas conclusiones. Vamos a ver las empresas del sector industrial. Ya vimos ahorita las comerciales, lo hablé muy someramente, pero se pueden sacar muchísimos ejemplos en referencia a eso. En el sector industrial son aquellas realmente si van a desarrollar actividades de compra y venta de materia prima. Ahí sí se transforma. Ahí evidentemente se va a lograr, ¿qué es lo que se va a lograr? Conseguir un producto.
introduce materia prima como entrada, transforma, y en la transformación hay muchas actividades que van enlazados con ello, y a su vez vamos a tener un producto final que es la que nosotros vamos a comercializar al sector comercial, e inclusive también podemos tener clientes igual. ¿Qué es lo más importante de este sector industrial? Que nosotros podemos tener sistemas en escogencia de materia prima, almacenaje, la fabricación, cuáles son las mermas, cuáles son los entornos, tanto externo e interno, que pudiesen afectar esa producción, el producto final, la evaluación del producto final, la calidad, la eficiencia de eso, y qué mercado nosotros podemos llevar ese producto. Pero eso también lo vamos a manejar bajo sistema. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí, donde pudiese tener la falla, inmediatamente corregir. Yo quería traer un ejemplo, por lo menos una fábrica de muebles, donde la materia prima puede ser madera. Esa madera puede entrar al proceso de transformación, pero probablemente esa madera no tuvo un buen análisis de control interno, y de repente esa madera entró sin fumigar, que es una de las características mayor importantes para fumigarlo libre de plaga. ¿Qué pasaría si esos muebles, al momento de que tenga ya el producto, que ya tenga mi salida, esos muebles estén infectados y no se cumplió verdaderamente con ese tratado de desinfección? ¿Qué es lo que pudiese generar a nosotros? Pérdida, y por falta de un sistema realmente, de un sistema de que nos controle realmente que esa materia prima estaba apta para fabricar el producto final. Entonces, en cualquier momento de esos elementos o de esa cadena de producción, pudiese generarse cualquier falla, y eso no podría traer a consecuencia tener pérdida en nuestra empresa. La próxima lámina, profe. La característica de esa empresa del sector industrial es evidentemente la transformación de bienes. Debe estar situada en un polígono industrial o zona que facilite la entrada y la salida de esos productos. Tener una buena logística de transporte, tener una buena logística de almacenamiento, de estiva, acarreo, porque pudiese ser de que ese producto evidentemente debe de cumplir también unos estándares internacionales, con el fin de ¿qué? Con el fin de exportarlo. Pudiese darse el ejemplo. Utiliza maquinaria, tecnología para el proceso de transformación. Muchas de estas empresas producen en cadena. Suelen también producir grandes cantidades de unidades, que es una de las más características comparado con el sector comercial. Y eso pudiese nosotros generar también las distintas sistemas de producción. La lámina, profe. Esos sistemas de producción, la siguiente. Esos sistemas de producción puede ser la producción continua, y también debe existir un intermitente. La continua, cuando nosotros utilizamos esa fabricación en masa, eso también va evaluado. No es igual evaluar esos sistemas de producción continuo o también evaluar esos sistemas de producción intermitente. Por lo menos la continua es para fabricar en cantidades, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero también debe haber una parada progresiva que debe estar planificada con el fin de poder fabricar esos rubros. También tenemos las intermitentes, que son procesos de transformación que pueden ser en intervalos regulares, sin continuidad de flujo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo puedo establecer un sistema, inclusive un sistema de inventario, para ver cuando ya yo estoy sobreproducido al momento de comercializarlo, o en el caso de intermitente, eso se va a evaluar dependiendo de los sistemas de inventario que yo tenga, porque yo le puedo vender por cliente. Entonces, nada hago. Entonces, eso también yo tengo que evaluar qué tipo de producción yo voy a hacer, con el fin de que aplico un sistema que me va a permitir, si esa fábrica es continua, ejemplo, empresa Polar, que su fabricación es continua, pero de repente el intermitente puede ser una empresa de un rubro que no tiene posicionamiento en el mercado, y yo voy al momento de colocar ese producto a comercializarlo y no tiene ese posicionamiento,
puede ser que mi cliente me solicite que haga un sistema de producción, que haga un sistema de producción intermitente. La próxima lámina. Pedro, dame un segundo aquí, Pedro. Para la sala, cuando nosotros señalamos que de acuerdo al sistema de producción vamos a tener producción continua y producción intermitente, ¿qué tipos de controles o cuál es el control principal, verdad, del control de los costos se tienen en los procesos productivos intermitentes? Bueno, puedo hablar así. Bueno, profe, lo que pudiese determinarse, lo que mi apreciación, la continua debe ser un proceso que debe de evitar, porque ya yo más o menos me está usted diciendo sobre la cuestión de los costos, de que los costos sean, porque mientras yo más produzco, los costos inclusive pueden disminuir bastante. ¿Por qué? Porque no hay parada de planta, porque no hay, aparte de las paradas de planta, yo puedo tener ya un personal dispuesto a fabricar en cadena en distintos horarios rotativos, pero eso me pudiese a mí generar por lo menos un consumo masivo. Ejemplo, Empresa Polar. Empresa Polar es una de las empresas que su producción es continua por el posicionamiento y evitar de que existan fallas en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo considero cuando es intermitente los costos, a pesar de que yo puedo tener un control interno, ¿debido a qué? A que voy a ver, porque puede ser que yo tenga una parada de planta, porque puede ser que la vida útil de esa maquinaria o la cadena de producción me tenga falla, pero yo evidentemente tengo que tener ya de una vez un proceso secundario o alterno para yo poder continuar y evitar inclusive de que no tenga falla al momento de la comercialización de ese producto. En cambio, el intermitente yo la considero que los costos deben ser más porque puede haber parada de planta o puede ser, profe, que un intermitente al momento que No, yo pero haga... disculpa, no, pero disculpa, acá cuando nos referimos a costos, no estamos hablando de unidades monetarias superiores o inferiores. Estamos hablando del sistema de registro contable. ¿Ok? Entonces, la pregunta viene en el sentido de que, ¿por qué se está haciendo esta exposición dentro del sistema y procedimientos contables? Porque es que dependiendo de cuál sea la naturaleza, el sector en donde es un sector comercial, de servicios o industrial, viene cómo son esos procesos y dependiendo de cómo son los procesos, se van a establecer uno u otro tipo de controles. Entonces, la diferencia de los controles dentro del sistema continuo al sistema intermitente, como bien lo señala la lámina, el control se lleva a través de los pedidos, cómo se generan las unidades, cómo se generan las unidades de producto terminado en función del pedido, el sistema de control interno, entonces tú vas a tener, si son 10 productos, vas a tener tantos pedidos, 10 pedidos, y entonces los materiales, el consumo del tiempo y todo el costeo de ese producto se va a realizar en función de pedido, ¿ok? La salida de productos, de materiales, etc. En el caso de continuo, tienes que tener entonces unos controles, por ejemplo, si es de consumo, tienes que tener entonces un inventario en donde se cuente al principio y al final del ciclo, de manera de poder saber cuánto fue lo que se consumió y eso se compara contra lo que se produjo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta diferenciación? Para que vayamos viendo que dependiendo de cuál sea el sector al cual se encuentra la organización, va a tener entonces un conjunto de ciclos y va a tener un conjunto de procesos y dentro de esos ciclos y de esos procesos vamos a encontrar entonces en qué momento se tienen que ejecutar actividades y en qué momento en función de esas actividades se van a realizar los registros, por ejemplo, los registros contables. ¿Okay? Entonces, en el proceso intermitente, la forma de controlar la salida de los materiales se realiza a través de pedidos. ¿Ok? Continuamos entonces. Gracias, profe. Bueno, yo lo veía de una forma más que todo de, claro, usted me lo está aclarando ahorita, ¿no?
Claro, que a mí también me cuesta mucho porque usted por lo menos maneja la materia de contable, ¿no? Para mí yo lo veía a nivel de inventario. Claro, el inventario también tiene que ver con costo y el inventario también tiene que ver con disponibilidad de ese bien. Y bueno, pero estaba muy bien su aclaratoria, profe. Gracias. Bueno, continuamos, profe. También existen las empresas del sector servicio. Estas ejecutan aquellas actividades económicas organizadas para la prestación y venta de un servicio, de acuerdo con la clasificación de las actividades económicas que conforman el sector terciario de la economía. Por lo menos tenemos varios sectores de servicios: educativo, hospitalario, telecomunicaciones, transporte, logística, servicios financieros, turismo, entre otros. Y las empresas de servicio, claro, ya también lo que tengo que ver sobre el control, ya yo debería inclusive dar el servicio que se cumpla con unos estándares. Es tanto así que esos estándares debe uno de cumplirlos mediante la gestión con el fin, siempre el último, satisfacer al cliente. La próxima, profe. La característica importante de los servicios es el prestador de servicio, un beneficiario, el cliente, y va dependiendo el servicio. Se encarga de un aumento de productividad, es heterogéneo, permite la evolución de la producción y la competencia de las empresas implicadas. Son actividades que son inmateriales, son actividades que no son intangibles y ese trabajo bajo un menos uso de maquinaria. Sin embargo, profesor, yo quería traer un ejemplo que me está ahorita, lo tengo yo presente en mi empresa. Yo soy representante legal de una agencia naviera. Y ahorita, de verdad, con todo lo que tiene que ver con el servicio, a nosotros ahorita en INEA nos establecieron de que debemos presentar, que tenemos que tener registrado el ISO 9001. Debido a los servicios que nosotros prestamos y nosotros debemos enviar un informe, que eso me ha permitido a mí realmente evaluar el servicio que nosotros prestamos. Es tanto así que ahorita tengo la gran oportunidad de registrarme como para cumplir con los estándares internacionales de MARPOL, con lo que tiene que ver con botar los desechos sólidos de las embarcaciones. Entonces, eso me ha permitido a mí esa estandarización de calidad mediante ISO 9001, cumplir con una serie de parámetros con el fin de prestar un servicio tanto a la Capitanía de Puerto, en este caso el INEA, como a su vez a los armadores, fletadores y embarcadores que tienen estos buques. Y eso nos ha permitido a nosotros como empresa prestar ese mejor servicio con calidad y evitar los retrasos y los costos, y generar retrasos en los puertos, en las recepciones y en los zarpes de los buques. Así que Excelente, todo. Pedro. Excelente, Pedro. Creo que acabas de dar un... Voy a aprovechar acá para dar uno de los comentarios más importantes del entendimiento de la materia. Como recordarán, cuando hablamos de la materia, les decía, se van a dar cuenta que en algún punto muy poco tiene que ver con contabilidad y más tiene que ver con modelos o con normas. Fíjense que Pedro acaba de señalar una de las normas que en el sector en que ustedes están es una de las normas más significativas, la norma 9001, ISO 9001, que se refiere al término que estamos comentando Pedro en cuanto a los distintos servicios, habla de la calidad. ¿Ok? Entonces, Sí. la ISO 9001, y discúlpenme que me extienda, pero más adelante en otras exposiciones vamos a ahondar en esto. Recuerden que ISO es la norma la Organización Internacional de Estandarización, es decir, es el conjunto de organizaciones que precisamente en el ámbito aduanero, ¿verdad? En el ámbito del comercio exterior e internacional, se agruparon de manera de tener normas y niveles de calidad que sean comparables en los distintos países. Entonces, esta norma, precisamente la que está mencionando Pedro, es una de las que lleva o conlleva a un compromiso de la organización que pretende implementar y certificarse en esta norma, un compromiso con la calidad.
Entonces, para entender la calidad, hay unas terminologías, existen unos elementos con los cuales usted internamente sabe ir midiendo en el transcurso de lo que está mencionando Pedro precisamente, que son los procesos que usted tiene, en el caso de Pedro, de su agencia aduanal. Entonces él tiene que hacer esto que está presentando, él le tiene que hacerlo exactamente igual. ¿Cuáles son los inputs? ¿Cuáles son los procesos de transformación? ¿Y cuáles son los productos? Entonces, en cada una de sus fases, él va a identificar cuáles son las actividades que él realiza. Identificando las actividades, él tiene que decir cuál es el nivel que yo considero es calidad. ¿Ok? Entonces, él adaptando sus procesos, va a ir entonces, adquiere un compromiso con la calidad. ¿Ok? Entonces, hay organizaciones que se certifican la ISO 9001, diciéndole al resto de la organización, y ese certificado no es la organización, sino un tercero el que dice efectivamente, tienen unos procesos de compromiso con la calidad, y dice, aquí está, esta agencia aduanera, que está relacionada, disculpa Pedro, se me olvidó el término que tú me dijiste. Naviera. Naviera. Gracias. Que está relacionada con esta naviera, tiene estos certificados en el cual se garantiza su compromiso con la calidad. Entonces, tanto las empresas en Venezuela que contratan los servicios de esta agencia naviera, así como de la agencia, tienen entonces un elemento de certidumbre en el cual esta empresa está dentro de sus procesos, tiene el compromiso a la calidad. ¿Okay? Ahora, también Pedro ha mencionado que no solamente esa norma ISO 9001, no recuerdo los nombres porque siempre en estos cursos me llama la atención de que son normas a las cuales yo no tengo acceso porque no son de mi sector, pero hay otro conjunto de normas en el cual ustedes, me recuerdo cuando me hablaban creo que de Cobo o de Coco o algo así, hay un conjunto de normas en el cual ustedes, conociendo entonces cuál es el estándar, usted dice, bueno, si el estándar es este y yo estoy acá, tengo una brecha. Ok, yo tengo que trabajar esta brecha en este periodo de tiempo y con estos recursos. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que vean con esta disertación que está haciendo Pedro es, ya estábamos entendiendo entonces que si tengo mis procedimientos contables, lo primero que tengo que hacer, y esta es la primera presentación que estamos viendo, es que tú vas a tener 3 grandes sectores y en el cual cada uno de esos sectores tienen entonces procesos en los cuales dentro de esos procesos hay transacciones. Esas transacciones van a conllevar unos registros, que también vamos a hablar ahorita del cómo se hacen los registros, pero principalmente, y con esto termino para que continúe Pedro en su disertación, observen entonces con la participación de la observación que ha hecho Pedro. Yo estaba bien calladito y dije, bueno, bingo, por fin llegamos a lo que yo quería que llegaran. Esto entonces es lo que quiero que ustedes empiecen a ver, cómo esta materia se circunscribe y tiene que ver con lo que ustedes hacen y con la maestría que ustedes están haciendo. Es decir, tienen que identificar que existe un conjunto de normas que son el estándar internacional, tienen que ver entonces cuál es su situación actual, si ustedes están alejados de la norma o si por el contrario su operatividad ha llegado a tal nivel de eficiencia que supera la norma. Pues bien, entonces ustedes son capaces de solicitar unos honorarios o precios superiores al de su competencia, porque ustedes exceden ampliamente no solo el estándar, sino lo que lo rodea. ¿Ok? Entonces, hice esta intervención para que vean cómo va concatenando cada uno de estos sectores, como hablamos de los ciclos, porque es precisamente dependiendo del sector, el ciclo, el conjunto de transacciones y operaciones, cómo entonces se van involucrando las normas, cómo se van involucrando el ambiente de control, el control interno, y entonces los registros y transacciones. Fíjense que al final es donde estamos hablando de registro de transacciones, y allí única y exclusivamente en esa parte de lo que es el registro de operaciones y transacciones, es donde ya realmente estamos hablando de los procedimientos contables. ¿Sí lo ven? Entonces, parte del objetivo, y esto lo he hablado ya con el coordinador de la maestría y con otros colegas profesores, el objetivo de esta materia no es ver la parte contable, es que ustedes comprendan el conjunto de las normas. Adelante, Pedro, continúa tu disertación.
Bueno, la otra norma que le iba a comentar era MARPOL. Es una norma internacional por la OMI que establece los estándares también, como inclusive botar los desechos sólidos de una embarcación. Ejemplo, basura, el agua servida, todo tiene un proceso, un procedimiento de estandarización y calidad con el fin de evitar la contaminación del agua o del mar o de los mares. Entonces, eso también nosotros tenemos que cumplir con serios parámetros internacionales establecidos por la OMI, y entonces nosotros al cumplir con esos estándares, evidentemente no permisa el INEA para nosotros ser operadores MARPOL 15 aquí en Venezuela. Bueno, continuamos. Correcto, Pedro, gracias. Nosotros queríamos también, como veníamos hablando de los sistemas, hablamos de varios entornos, queríamos llegar a esta disertación del ERP, que es Enterprise Resource Planning. Eso quiere decir, ¿verdad?, que es un sistema de recursos empresariales. Esto es un conjunto de aplicaciones en lo que ya habíamos hablado nosotros. La parte comercial, industrial, de servicio, interactúan todo. Estos serían las grandes cadenas, las grandes empresas que pudiesen interactuar con este tres tipos de esos entornos, pues tanto comercial, industrial y de servicio. ¿Cuál es el fin? Que nos permita automatizar la práctica de todo negocio del área operativa, de toda organización, con el fin que facilitar, centralizar la información en el área de compra, producción, logística, finanzas, marketing nacional, internacional, importación, exportación, atención al cliente y en fin. Entonces es un aglomerado, ¿verdad?, tanto de la producción como de la comercialización e inclusive el servicio al cliente. La siguiente, profe. Este ERP es un vehículo para tanto integrar personas, procesos, tecnología en las empresas modernas, automatización de las tareas, seguridad de los datos, manejar el proceso de la toma de decisiones, optimizar los procesos de gestión, mejorar la toma de decisiones mediante la organización de la empresa, mediante la jerarquización, mediante los niveles directorios como los niveles operativos. Entonces, para ello, nosotros podemos concluir, ¿verdad?, que toda organización, ya sea en el área de servicio, industrial, comercial, necesita contar con unos buenos procesos que funcione, que interactúe, que esa estructura se sistematicen, que ayuden a la toma de decisiones de la alta gerencia, de la persona que evidentemente tiene las decisiones en sus manos al momento de corregir fallas, que permita aumentar la productividad, que a través de la sistematización de los procesos administrativos que permitan optimizar costos, optimizar la producción, el marketing, lo financiero, la logística de inventario, el transporte y en fin, inclusive la comercialización tanto nacional como internacional. Entonces, para ello, nosotros, esta era la disertación que nosotros le traíamos hoy. Alegramos unos tópicos que fueron unos modelos, ¿verdad? Y los modelos de ERP. Sin embargo, dejamos una reflexión aquí, ¿no? No es suficiente contener el crecimiento económico, hay que distribuir la riqueza a lo largo de toda la sociedad. Tabaré Vaz. Bueno, muchas gracias de verdad, compañero, y bueno, y esperemos de verdad que a pesar de la falla que tuvimos, esperemos realmente que por lo menos le hayamos llegado a lo que nos escuchan, pues realmente lo hicimos con gran esmero, pues, para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y fíjense que el cierre de la exposición del grupo número 1 ya se está mencionando lo que es un sistema ERP. Existen varios, ERP es un concepto, ¿vale? Entonces, es un concepto sobre el cual se elaboran o se codifican software, son sistemas informáticos. Algunos son no solamente con interacción humana, sino que hay sistemas ERP que hay interacción máquina y computadora, es decir, pueden hacerse registros automáticos de acuerdo a las mediciones que se pueden realizar dentro del proceso productivo, pero lo más relevante del concepto de ERP es que en una de las láminas que presentó
el grupo número 1, pueden darse cuenta, voy a volverla a presentar para hacer esa observación. Esta que está acá, me dice cuando la estén viendo. Si se fijan en esta lámina que presentó el grupo número 1, si se fijan, cada uno de los ciclos que están, ¿ok? Está el ciclo de compras, el ciclo de ventas, el ciclo logístico, las remuneraciones que podrían ser nóminas, sueldos y salarios, los indicadores que podrían ser los sistemas de monitoreo de gestión, el sistema, los productos o los ciclos de producción, los procesos de tesorería y el proceso contable, lo que son la contabilidad. Entonces, un ERP precisamente es un sistema, ¿verdad? Que tiene todos los ciclos y las transacciones de cada uno de estos ciclos integrados dentro de la aplicación de forma tal que, por ejemplo, cuando usted realiza un pedido a un proveedor para que le provea un bien, cuando ese proveedor se acerca y le va a hacer entrega del bien, ya la persona del almacén sabe que le va a llegar ese producto, valida la calidad y cantidad del producto, ¿verdad? Le da ingreso al inventario después de su validación o de chequeo y ya inmediatamente con ese recibo, ¿verdad? De esa nota de entrega en el cual firma y sella en almacén, ya entonces el proveedor va con esa firma y esa sella, va al departamento de pagos a solicitar el pago del bien recibido. Pero ya internamente, cuando se le da ingreso en el almacén, el personal de ingresos, ya el personal de tesorería o el personal de pagos ya puede ver entonces que existía una orden de pedido que realizó el departamento de compras, ve que ya el producto ingresó y ya entonces él puede ir monitoreando que solamente falta que le entreguen la documentación soporte, ¿verdad? En donde está la factura, en donde está la nota de entrega, con los sellos y las firmas respectivos de acuerdo a su control interno. Lo que quería era reflejar y que vieran de que es muy distinta la visual que se puede tener de una materia donde diga sistema y procedimientos contables, donde yo únicamente les diga, bueno, tienes que tener unos controles, por ejemplo, en el ciclo de inventario, en donde una persona garantiza la calidad y cantidad de productos a recibir, de que el producto que se está recibiendo sea el mismo que se le solicitó por el departamento de compra o abastecimiento logístico. Ya es muy distinto el escenario cuando nosotros partimos de que existe un ERP o un sistema integrado, porque entonces ya todo este ciclo, todas estas transacciones se encuentran dentro del software. ¿Okay? Entonces, quería resaltar este elemento porque es el elemento más significativo que vamos a estar viendo en el transcurso de la materia. ¿Vale? Ok, tenemos 5 minutos preguntas del auditorio para el grupo número 1, Pedro, y el resto del grupo. Adelante, por favor. Cuando vayan a hacer una pregunta, enciendan su cámara, enciendan su micrófono, hacen la pregunta, cierren la cámara, cierren el micrófono y esperamos la respuesta. Sean conscientes también de que la presentación, las observaciones, el material presentado forma parte de los elementos que tienen que considerar para el ensayo final. ¿Ok? Entonces, la participación del resto de las personas en clase es relevante, ¿verdad? Porque difícilmente una persona me va a presentar un ensayo el último día de clase y esa persona ni se conectó ni hizo ningún comentario en todo el transcurso de la materia. ¿Ok? Creo que tengan en consideración ese elemento.
Bien, grupo número 2, por favor. Buenas tardes, profesor. Si pudiese apoyarnos también con las láminas, que de verdad no sé cómo proyectarlas por este medio. Bien, es importante, Carla, igual el resto de los que van a hacer exposición, como había dicho en la primera clase, de que por favor cuenten con audífonos, porque en este momento se puede estar generando feedback, ¿ok? Entonces, por favor, especialmente las personas que van a exponer, de forma de que el audio se mantenga y no genere ruido al resto de los participantes. Ok. Ok, bueno. Muy bien. Entonces, el grupo número 2 está formado por Carla Dávila, que estoy viendo que está encendiendo su cámara. Muy bien, ya ella va a comenzar. Maglois Guarecuco Lázaro, ¿se encuentra en la sala? Maglois. Sí, ella se encuentra. Buenas tardes, profesor. Sí, aquí estoy presente. Okay, muy bien. En el momento que yo le señale, por favor, enciendan la cámara para poder ver que están presentes. Y el equipo número 2 cierra con el señor Nelson Chirino Muti. ¿Se encuentra en la sala? Sí. Buenas tardes, profesor. Excelente, Nelson. Ahí te veo, pero creo que ya tienes los audífonos correctos. Muy bien. Carla, tú llevas entonces el control, lo vas diciendo para pasar las láminas en el momento que le vayas a dar la participación a McLovis y Nelson, me lo dices, por favor. Ok. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Bueno, aprovecho el momento para presentarme, ya que no lo pude hacer en la clase anterior. Como pueden observar en las láminas, mi nombre es Carla Dávila, soy abogada y licenciada en Economía Social. Tengo 3 años aproximadamente trabajando en la aduana principal Las Piedras, Paraguaná, acá en Punto Fijo. Y actualmente estoy prestando mis servicios en la división de operaciones, atendiendo el régimen de zonas francas. Para dar inicio a este tema, el cual trata sobre el subsistema de conversión, los procesos y ciclos, quiero primero hacerles saber que estos son conceptos que siguen o que le dan continuidad al tema anterior. Antes de hablar sobre lo que es el subsistema de conversión en sí, es importante hablar sobre lo que es el sistema y el subsistema. Puede pasar la lámina, profesor. De esta manera, encontramos que el sistema, según Minshall, es una red de procedimientos relacionados entre sí y desarrollados con un esquema integrado para lograr una mayor actividad de las empresas. El sistema viene a ser un conjunto de elementos
que se integran para lograr un objetivo deseado o para lograr el funcionamiento de la empresa. Nosotros quisimos colocar esta imagen por acá, no sé si se aprecia bien, para ejemplificar lo que es esta definición. Veamos entonces esa imagen como una empresa donde podemos observar que tiene diversas funciones o diversas operaciones. Algunos ejemplos son operaciones de compra, funciones de almacén, funciones o operaciones en cuanto al personal y las operaciones en cuanto a la contabilidad. Todas esas funciones se relacionan entre sí para que la empresa tenga un buen desenvolvimiento o para lograr los objetivos planteados por la misma. Es importante saber que dentro de estos sistemas encontramos muchos subsistemas. ¿Podría pasar la lámina, por favor? Encontramos muchos subsistemas como elementos que integran dicho sistema. Entre estos subsistemas encontramos de igual forma elementos, encontramos procesos que se realizan o que se ejecutan para lograr un fin determinado. En la imagen podemos observar que tenemos un supersistema. Ese supersistema está formado por un sistema y a su vez ese sistema está compuesto por diversos subsistemas. Si llevamos esto al ámbito empresarial, tenemos la otra imagen acá, que es un cuadro donde podemos observar este cuadro como una organización de una empresa, viene a ser un sistema. Dentro de ellos encontramos oficinas, encontramos secciones, departamentos, gerencias y direcciones, que estos vendrían a ser los subsistemas. En el ámbito donde yo me desarrollo laboralmente, que es en la administración aduanera, podemos decir o podemos ver a la administración aduanera como un sistema en sí. Dentro de la administración aduanera encontramos departamentos que son llamados áreas o divisiones, que estos vendrían a ser los subsistemas en sí. Ahora bien, una vez desarrollados estos conceptos, pasamos a lo que es el subsistema de conversión. Se encuentra en la próxima lámina. El subsistema de conversión, según Silva, lo define como un conjunto de elementos, objetos o seres vivientes relacionados entre sí de acuerdo a una determinada organización para procesar los llamados insumos, transformándolos en un producto específico. Este subsistema, o esto nos refiere a un subsistema más específico, que es el de conversión. Este es un engranaje de elementos humanos, de elementos materiales, que se integran para procesar un bien o procesar insumos a un producto terminado. O sea, muy resumidamente, es la transformación de materia prima a un producto terminado. Es importante hacer mención que una vez obtenido el producto terminado, se genera una creación de valor. Esa creación de valor se genera de acuerdo a que se suman a ese producto el valor de los insumos que fueron utilizados inicialmente, y de esta manera el producto terminado obtiene un mayor valor que, como lo dije anteriormente, el que tuvo inicialmente. Para dar un ejemplo, ¿no?, de lo que es un subsistema de conversión, traigo a colación lo que son las empresas petroleras. Las empresas petroleras funcionan en un gran sistema. Dentro de ese sistema hay muchos subsistemas, entre ellos los de conversión. Ejemplo de ello es cuando en esas empresas procesan el petróleo para convertirlo en gasolina. Ese petróleo se lleva a cabo a través de una serie de procesos de refinación para así obtener la gasolina en sus distintos octanajes. Pero no solamente llevan el subsistema de conversión para transformar de petróleo a gasolina, sino también que hay procesos donde se transforma el petróleo a gas, el petróleo a queroseno, entre otros procesos que se encuentran allí inmersos. Otra de las cosas que quiero hacer mención es que los conceptos que anteriormente desarrollé son similares. Si pudimos analizar o escuchar un poquito,
Todas estas definiciones comienzan con que son una serie de elementos, con que son una serie de procesos que se realizan para un fin determinado, ¿no? La diferencia de estas radican en que van desde lo macro hasta lo micro. Tenemos los sistemas que están compuestos por subsistemas, que son procesos, pequeños procesos, ¿no?, que buscan un fin específico para lograr el fin general de los sistemas de las empresas. Y bueno, los subsistemas de conversión, que es un ejemplo de esos subsistemas, pero en este buscamos la transformación de materia prima a un proceso, a un producto terminado. Dentro de los subsistemas encontramos los procesos y los ciclos, que esto, bueno, ya los abordarán mis compañeras a continuación. Buenas tardes. Por acá Maglovi, si puede cambiar la lámina para dar continuación a la exposición. Dando continuidad a lo que expone Carla, efectivamente dentro de los sistemas existen partes mínimas llamadas subsistemas que vienen a cumplir o a desarrollar cada una de las acciones o tareas que en sí o en su conjunto forman un proceso. Dentro de estos subsistemas o pequeñas partes de las empresas, en el caso de Carla hace alusión a un ejemplo de que las aduanas están compuestas por áreas y divisiones. Pues bien, dentro de estas áreas y divisiones existen unidades que vienen a cumplir cada uno de los procesos para generar el servicio que requiere el sistema como tal. Ahora bien, estos procesos no son más que actividades, acciones que se ejecutan de la manera más elemental hacia un proceso más complejo, con el fin de dar cumplimiento al fin común de cada una de las empresas. Si bien es cierto, estos subsistemas representan la parte más mínima de todo sistema. Al ser las partes micro del sistema, los subsistemas de conversión cumplen ciclos basados en procesos. Pues bien, para lograr los objetivos planteados, se requiere la realización de acciones o actividades representadas en fases o etapas. En otras palabras, cada acción o cada actividad le corresponde una fase o una etapa del subsistema que en su conjunto llamaremos procesos. Para ello, traemos a colación el concepto realizado por la ISO 2000, que indica que un proceso es cualquier actividad o conjunto de actividades que utilizan recursos para transformar elementos de entrada en un resultado. Tomando en consideración este concepto, podemos visualizar que para poder realizar cada una de las actividades se necesitan recursos. Estos recursos están representados tanto por el recurso humano como el recurso material, que en su conjunto van a poder realizar cada una de las actividades. Lo particular o lo esencial del proceso, de acuerdo con la definición, es la utilización de los recursos para transformar el elemento de entrada, para transformar el insumo, que es el elemento de entrada, en un producto. Recordando que el sistema de conversión se da inicio con la entrada de insumos, allí es donde parte el primer proceso o la primera acción. Para poder adquirir un insumo se requieren ciertas acciones para poder ejecutarla. Es decir, en principio yo voy a necesitar una actividad que es la adquisición del insumo. Y ahí estoy haciendo parte del proceso. Estoy utilizando la persona que va a realizar la acción y qué recursos tengo
para poder realizar esa acción. Como es de observarse, existen 3 etapas en el subsistema de conversión, que es la entrada del insumo, el procesamiento y lo que es el resultado del producto final. En este caso, o en cualquier, dependiendo de la empresa, va a ser el producto o un servicio. Para poder llegar a ese producto o servicio, estas actividades deben ser realizadas de manera coordinada, cumpliendo con cada uno de los lineamientos establecidos, y para ellos estos se encuentran plasmados dentro de los llamados manuales. Disculpe, profe, no le entendí, no le escuché la pregunta. Si estás en la misma lámina o en qué lámina estás. No, profe, una sola lámina. Tengo únicamente 2 láminas, continúo con la misma lámina. Con la de lámina de procesos. Ajá. Te voy a pedir que tu intervención sea... Ahora bien, como estaba indicando, dentro del sistema de conversión se dan en 3 etapas: la entrada de los insumos, el procesamiento y la salida, que es el producto o la etapa final. En cada una de esas etapas vamos a cumplir actividades necesarias para llegar al producto final, que vienen a formar parte del proceso. De manera que al iniciar lo que es la adquisición del insumo, ya ahí estamos partiendo de una acción. ¿Qué proceso voy a necesitar? ¿Qué material voy a utilizar? ¿Y qué persona va a ser la encargada de esa acción? Allí vamos a intervenir lo que es el personal humano y el recurso material. ¿Qué es lo que tengo y con quién lo voy a realizar? Para ello, como dije anteriormente, vamos a utilizar lo que son, en cada empresa o en cada empresa van a existir manuales y normas de procedimiento que nos van a permitir o van a ser la guía de cada proceso a utilizar o cada acción a utilizar. No se pueden concebir una idea de hacer acciones de manera aisladas. Estas tienen que ir concatenadas una con la otra. Es necesario identificar y conocer todas y cada una de estas actividades que han de realizarse, lo cual trae consigo una mejor organización. ¿Me escuchas? Sí, profe, le escucho. ¿Qué pasa en una organización que no tiene manuales y procedimientos? ¿Perdón? ¿Qué pasa en una organización que no tiene manuales y procedimientos? Una organización que no posee manuales y normas de procedimiento correría el riesgo de que las actividades no se están realizando de manera consecutiva y se están realizando sin un basamento o en qué afianzarse, o se estaría trabajando de manera a priori, es decir, no tenemos cómo realizarlo, pero sí efectivamente es necesario la normalización de estos procesos y estos procedimientos dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque a medida de que estos se vayan utilizando, van a ser guías para posteriores ejecuciones de las mismas tareas. Allí es donde viene la repetición de ciclos. Dame un ejemplo, por favor. Un ejemplo de una empresa que no tenga manuales y procedimientos, ¿cómo operaría? Porque me estás diciendo que trabajaría a priori es antes de. Dame un ejemplo. Sí, un ejemplo de bueno, de verdad no concibo la idea de que existan empresas de que no tengan manuales y procedimientos. ¿Por qué? Porque si existiría una empresa que no posee manuales y procedimientos, se estaría iniciando, y sin embargo ella debería planificar
cómo van a hacer sus actuaciones o sus actividades para lograr sus objetivos. Ok, le pregunto al resto de las personas que están en la sala, ¿qué pasa en una organización si no tienen manuales y procedimientos? No estaría cumpliendo con ninguna de las normas. ¿Por qué? Porque al elaborar una empresa o al constituir una empresa, debemos ya tener encaminado qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar. ¿Con qué personas cuento? Vamos a darle la palabra a Gustavo, que encendió la cámara y prendió la cámara y levantó la mano. Adelante, Gustavo. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, profe? Bueno, más que a priori, yo consideraría que las actividades y las tareas se pueden estar realizando de forma heterogénea, con la peligrosidad que ello representa, porque entonces vamos a tener la consecución, los insumos no serán uno solo, será como le provoque o como lo realizó cada una de las personas de esa organización. O sea, a Maglovi lo hizo así porque ella cree que es así. A Gustavo Ortega hizo tal actividad con la buena fe de que lo que está realizando, las actividades que está realizando Gustavo Ortega son las mejores, pero al final del día, eso que no está normado puede ser cualquier cosa. El servicio o el producto generado no va a tener una uniformidad, así es que lo veo. Es como una consecuencia de no contar con manuales de normas y procedimientos. Correcto, quédate en línea, Gustavo. Imagínate tú que tú eres un agente aduanal, y voy a decir aquí una barbaridad, me perdono si digo una barbaridad demasiado, un ejemplo un poco agraciado. Imagínate que tenemos un buque en un puerto, vamos a ponerlo el puerto de Upata, ¿no? Un puerto imaginario, un puerto que tenemos en Upata. Y llegó un buque y nosotros vamos a descargar el buque, pero la gente aduanal que está allí no tiene normas y procedimientos. ¿Se puede descargar el buque? ¿Es posible que se haga toda la descarga del buque? Bueno, en el plano real, y esto es muy frecuente, sirva como para poner un contraejemplo, pero ya en el área aduanal, se supone que debe haber un control y seguimiento de los buques, ¿verdad? Yo como agente de aduana, a través de algo que se llama tracking, o sea, un seguimiento que yo le hago a través de páginas web, programas, para yo saber por dónde viene el buque. También como agente de aduana yo me... Pero sígueme la corriente. Imagínate que existe un puerto, para no meter, porque aquí tenemos personal en todos los puertos, ¿no? Vamos a decir el puerto de Upata. Hay un caso ficticio. Pero la pregunta es, ¿se puede o no se puede descargar un buque sin manual y procedimiento? O sea, gente que conoce el área, por decir montacarrista, no sé cómo se llama, la grúa esta que saca las cosas de dentro del buque. Ajá. ¿Se puede o no se puede? Permiso, profesor, ¿puedo intervenir? Sí, adelante, Pedro, adelante. Mire, no es necesario yo puedo tener un manual de normas y procedimientos para descargar un buque. ¿Qué es lo que pasa? Esa sería la respuesta al momento de yo establecer mi norma y procedimiento para que todo el mundo lo haga como me establezca las normas. ¿Qué es lo que pasa en el norma y procedimiento en las empresas privadas? No, vamos, Gustavo, cierra el micrófono y te doy ahorita la palabra a ti, Gustavo. Cierra el micrófono para escuchar a Pedro. Eso, gracias. Gustavo, sigue, Pedro. Ajá. Evidentemente, uno sería lo ideal manejar un... No, pero la pregunta, disculpa que haga la pregunta. Hoy se me da cuenta de cómo es el profesor Petrasco. Ajá. Yo te pregunto, ¿se puede o no se puede descargar el buque? Sí se puede. Ah, de poder se puede. Sí, se puede. Se puede. Claro, es que sí se puede. Es más, esa es la respuesta que quería que me dieran. Claro que sí se puede. Es más, profesor, yo tengo algo en relación a los manuales de norma y procedimiento. Yo también fui funcionario público. ¿Qué pasa? Yo cumplía una norma y procedimiento en X actividad administrativa, ¿verdad? Cuando venía la gente de auditoría, establecían, ¿cumple la norma? Sí. El informe de gestión, excelente. Pero a veces ese manual estaba desfasado en el tiempo, no cumplía con la norma porque me cambiaron la norma.
no cumplía con el procedimiento porque cambió a alguien el procedimiento o una institución extra. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre tuve desacuerdo con los manuales. Yo trabajé en administración pública y a veces yo chocaba con el auditor porque yo le decía, compadre, yo no puedo hacer un control interno distinto que me dice el manual porque eso está desfasado. ¿Qué pasa? Que a veces los manuales no lo actualizan. Ahorita que estoy en la empresa privada, evidentemente, ahorita me van a exigir unos manuales y normas de procedimiento porque ahorita estoy en la evaluación ISO 9001. Porque toda persona que ingrese a esa empresa debe de conocer cómo es el manual y procedimiento, pero que sea cambiable. Porque si me cambia la norma marítima mañana, yo debo de cambiar todo el proceso. Esa es mi opinión en referencia a los manuales. Correcto, Pedro. Ya allí por el chat ya estoy viendo la respuesta que Glorimar y otra compañera ha hecho. Al igual Neiria, no permitiría saber cómo mejorar en la empresa. Excelente su comentario. Vamos a hacerlo así de aquí en adelante. Me van respondiendo y yo voy leyendo los comentarios que ustedes están haciendo. Lo que Pedro y Gustavo, este ejercicio hipotético que yo les estoy presentando, efectivamente de poder se puede. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Estás corriendo con una serie de riesgos que es posible que se materialicen o no, pero posiblemente estás jugando a la suerte. Puede ser que lo hagas una vez, en una oportunidad, y bueno, vamos a decirlo, Dios quiso que no sucediera ningún accidente, pero el que cada quien haga las cosas como mejor considera a su leal saber y entender, ocasiona entonces que el proceso no es estandarizado, cada quien hace como cree que es conveniente. Por ejemplo, si a mí me toca descargar los contenedores, por decir una barbaridad, a mí me parece que es mejor descargar los contenedores que son blancos, porque eso es lo que a mí me parece. Porque si a mí me dicen, Estefano, descarga el buque, yo voy y descargo primero los contenedores blancos y después descargo los contenedores negros y los contenedores rojos, porque eso es lo que a mí me pareció. Bueno, resulta que como por casualidad de la vida ese buque eran solamente los que estaban abajo, eran blancos y había un orden, no hubo problema, pero resulta que en el siguiente buque, ¿verdad? Los del lado derecho son blancos y los del lado izquierdo son negros, por decir una barbaridad. Recuerden que yo no estoy en el área aduanera. Pero resulta que cuando yo empiezo a descargarlo de un lado, el buque se voltea porque yo no saqué, y creo que por lógica me indica que tengo que sacarlo en un orden para que el buque mantenga cierta estabilidad. Se voltea el buque en la aduana, en el área marítima, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Se puede tener una empresa que no tenga normas y procedimientos? Sí, es más, yo he auditado muchísimas en mi vida profesional como contador público, muchas. Pero tienes un personal que tiene muchos años de experiencia, el modelo de negocio no ha cambiado y son personas que están haciendo lo mismo de hace 10 años o de hace más de 20 años. No se le ha modificado a nada. La práctica es la realidad. Yo considero que también el tamaño de la empresa donde se da una participación de Enrique. Excelente. Entonces, ¿por qué yo interrumpí a McLovis? Es porque puede funcionar, efectivamente, como dice Fidel. Si la pregunta es si uno puede funcionar ese modelo, sí, puede funcionar. Ahora, estás asumiendo unos riesgos y a partir de este momento vamos a empezar a incorporar a nuestro léxico, ¿verdad? El término de riesgo. Estás asumiendo un riesgo y la compañía y la alta dirección de la compañía tiene que determinar cuál es el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir y en sus distintos niveles operativos va a determinar cuáles son los riesgos en los cuales las personas no tienen la autoridad ni la capacidad para involucrar a la organización a un nivel de riesgo que ya ella determinó. ¿Ok? Si usted tiene un nivel dentro de una organización, no solamente el salario, sino el nivel de responsabilidad y el nivel de riesgo el cual usted puede involucrar a la organización bajo la cual usted está trabajando, está elaborando, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos hablando, por ejemplo, me están hablando el término de McDonald's. Efectivamente, la estandarización, o sea, que todo salga exactamente igual. Y sobre ya ese nivel, entramos entonces al nivel de calidad. La calidad implica necesariamente que existe un estándar. ¿Cómo quiero yo que se haga el proceso
para lograr unos objetivos determinados con un cierto estándar. Eso es la calidad. Entonces, interrumpí a McLovin porque creía que era muy importante hacer este comentario para que entendamos entonces que dentro de los procesos, cuando hablamos de manuales y normas, también Pedro hizo la mención de que no solamente que existan, es que tienen que estar actualizados y adaptados a la operación vigente de la organización. Si usted tiene un manual o un procedimiento y usted ve que tiene más de 2 años, ese manual posiblemente no sirva para operar. Son uno de los primeros elementos que un auditor cuando llega y solicita los manuales y le entrega un manual que no ha sido revisado en los últimos 2 años, lo primero que tiene que asumir ese auditor es que la operación difiere a lo que indica la norma, a lo que indican los manuales. ¿Ok? Disculpen que detuve a la compañera McLovin, pero no quería que quedaran los conceptos, porque muchas veces no aterrizamos los conceptos y quedamos en la parte teórica, y el objetivo de esta materia es que entendamos cómo se va concatenando todos los elementos y cómo entonces esos elementos en función de mejorar la calidad, qué es lo que tiene que hacer cada quien y el por qué. ¿Por qué tiene que existir un manual? Porque si no, cada quien hace lo que quiera. Y ese cada quien hace lo que quiera, posiblemente se logren los objetivos, pero con un alto nivel de exposición al riesgo y con una probabilidad alta de que no se logren los objetivos. La estandarización permite a que exista cierto nivel de certidumbre de que se van a lograr los objetivos. ¿Ok? Bien, McLovin, ¿tienes más elementos para presentar en la siguiente lámina? Sí, sí, profesor, pero antes de ello, estoy aquí revisando entre mis apuntes y me voy a citar a Monroy para completar lo que se está hablando ahorita, ¿no? Dice, Monroy establece, cito, los procesos aclaran, permiten coordinar acciones y mostrar la manera cómo se logra producir de manera controlada un producto o servicio. Le permite a las empresas de manera sistemática y ordenada producir resultados esperados. Es decir, las empresas necesitan ordenar la manera cómo se opera y se producen esos resultados esperados. En todas las empresas seguimos procesos y estos a su vez se van convirtiendo en conocimientos importantes que debemos guardar en algún lugar para evolucionar hacia cosas mejores. Cierro cita. Como se puede observar, realmente los procesos nos van a aclarar ese panorama de lo que nosotros queremos y efectivamente son los que van a permitir tener un mayor control y minimizar los riesgos a los cuales están expuestas las empresas. Puede correr la lámina. Profe, por favor, la lámina siguiente. Sí, lo que pasa es que ahí debe estar saliendo. ¿Se ve allí? Ok. Sí, profe. Bueno, continuando con la exposición y ya que hemos comentado sobre lo que son los procesos y que estos vienen a minimizar cada uno de los riesgos y a controlar las acciones que debemos efectuar, nos caemos acá en lo que son las transacciones, que no son más que un proceso dentro de las mismas, los subsistemas de conversión, donde va a existir una contraprestación de un servicio o para la adquisición de algún producto. Cuando hablamos de transacciones nos ubicamos básicamente en algo económico, en lo que van a hacer estas transacciones, en un contrato. Transacciones lo relacionamos a contratos de compra y venta. Entonces, cuando estamos en presencia de estos subsistemas de conversión, nos vamos al inicio, que es la adquisición del insumo. Cuando vamos a adquirir esos insumos, vamos a hacer una transacción. Vamos a comprar los insumos para poder llevarlo a la empresa y hacer nuestra transformación o lo que queramos obtener de ese insumo.
es una acción donde interviene un capital como método de pago por la adquisición de un producto o un servicio. En las empresas, las transacciones son uno de los diversos procesos que conforman su organización y es usada bien sea para adquirir insumos, un producto o para pagar un servicio o bien para recibir dicha transacción a cambio del producto o servicio producido por ellas. Traigo a colación acá el concepto por Verbibre, quien define las transacciones como término que se aplica a muchas situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. Normalmente se utiliza para señalar operaciones de tipo económico que implican el uso del capital o dinero para pagar costos o bien o el servicio adquirido. Como comprenderán, esta transacción no es más que un proceso dentro de lo que es el sistema de conversión. Profe, la lámina siguiente continúa mi compañero Nelson. Nelson, cerramos en 10 minutos, por favor. Ok, profesor. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo el ciclo, Yo lo tengo. Siguiendo el ciclo, vamos a empezar definiendo como el ciclo. Ya. Los ciclos, mientras venimos en esta estructura de mayor a menor, son un escalón que junto a los procesos son los pasos que da una persona, un usuario o una empresa para adquirir, transformar, distribuir, vender. Todos esos pasos que muy pequeños, pero que se han ido desglosando y se han ido especificando para lograr esa uniformidad, para lograr esa estandarización que buscan las empresas constantemente. Podemos hablar de el ciclo, lo pudieran estar comprendiendo cuatro aspectos, que sería un ciclo de compra, un ciclo de producción, un ciclo de nómina y un ciclo de venta. Cuando hablamos de ciclo de compra en forma primaria, es la adquisición del producto, pero para eso también se subdivide en la necesidad que tiene la persona para comprar un insumo. Luego la investigación del mercado, el precio, la calidad que se le ofrece. Luego tomaría el siguiente aspecto, que es la decisión, cuál es el que va a comprar, cuál es el que más le conviene, y luego que sería la acción de compra. Así como vemos, pasamos a un ciclo de producción. Este periodo engloba el proceso productivo de inicio a fin, desde que se realiza la inversión para comprar los insumos para un determinado producto hasta que se adquiere el pago por la venta. Profesor, la lámina, por favor. ¿Se fue el audio? Ajá. Ahora, este ciclo define la producción, se define por los costos, los ingresos, mas sin embargo no es posible determinar una respuesta exacta del tiempo de duración de estos ciclos por algunos inconvenientes que se presentan. Ese lado por allí no lo puede regular. Luego tendría la otra lámina, profesor. Ahora viene el ciclo de la nómina. Esto se refiere al personal que se involucra en la elaboración de algún producto. Esto va desde la contratación, la búsqueda, la contratación, hasta los pagos, los sueldos,
las vacaciones, entre otros. La otra lámina, profesor. Nos encontramos en el ciclo de venta. El ciclo de venta son todas las estrategias que se ejecutan para finiquitar un trato. Ahora bien, este ciclo lo podemos a su vez desglosar de la siguiente manera. Existe un contacto en el que uno ubica al potencial cliente, luego las necesidades de ese cliente, luego le presentamos nuestro producto, luego escuchamos y manejamos las objeciones que él pueda tener, luego hacemos un cierre, pero al cerrar el trato no significa que hasta ahí llega la negociación, pues para la empresa es importante mantener un seguimiento para así elaborar referencias acerca del potencial cliente y de mantenerlo siempre a nuestro lado, ejercer el producto de confianza. ¿Qué pasa si cuando yo cobro a mí no me interesa lo que le pase al comprador, Nelson? Ahí está quebrando lo que es la confianza. Ahí es donde usted empieza el proceso de abandono a un cliente. Y es ahí donde usted abre una ventana para que ingrese otra compañía que pueda ofrecer su mismo producto, su misma calidad, pero con atención al cliente al día. Y entonces, al violar uno de estos ciclos o al obviar uno de estos ciclos, incurre en que usted mismo está acabando con su empresa. Ok, le llamaría entonces, trataría de validar que el nivel de satisfacción del cliente es alto. Eso es lo que hay que buscar, la satisfacción del cliente, cubrirle todas sus expectativas, pero hacerle un seguimiento que nosotros debemos estar, o las empresas deben buscar la manera, que de allí es donde nace la necesidad de mantener un sistema, unos procesos y unos ciclos, de que cuando él se dé cuenta, darnos cuenta nosotros primero como empresa que a él le va a hacer falta un producto. Pero imagínate tú que tu cliente, tú le haces la pregunta, mira, quiero hacerte una encuesta del nivel de satisfacción. Y él te dice, no estoy satisfecho con mi agente aduanal, porque me dijeron que el producto después que llegaba al puerto, yo lo iba a tener acá en mi almacén a los 4 días. Y me lo trajeron 3 semanas después. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ahí nos iríamos a la parte que se llama manejo de objeciones. Ok, esas partes, aunque son perfectibles, no están al alcance, siempre interviene un tercero, pero el departamento de venta o el departamento de operaciones de dicha empresa debe agotar todas las maneras, todo lo que esté a su alcance para que esos percances no sucedan, y si suceden, sea por cuestiones terceras, por cuestiones ajenas a la empresa, fáciles de explicar y fáciles de entender por el cliente. Es decir, que tienes que entender lo que vas a vender, tienes que estar de acuerdo, tienes que generarle una expectativa adecuada al cliente, porque el cliente espere algo que no es posible que tú puedas hacer. Yo no puedo ofrecer la luna y las estrellas a un cliente cuando no tengo nave espacial. Exactamente, excelente ejemplo. Tengo que hacerle entender a mi cliente cuáles son los beneficios de mi producto, darle siempre la misma calidad del producto, bien sea si es un producto terminado, si es un alimento, si es procesado en comida, que sepa igual todo el tiempo. Cada vez que él piense en un olor, ya yo sé que es la hamburguesa de McDonald's. Exactamente. Debo. Excelente, seguimos.
Ok, nos quedamos en el ciclo de la venta y ahí vengo a lo que le quería hacer referencia, que a lo mejor ustedes pensarán que proceso y ciclo es la misma palabra o es la misma función. Proceso y ciclo, aunque todo el concepto empieza de manera igual, quiero que entendamos que ciclo es la repetición constante de una serie de pasos en un tiempo determinado. Esa es la diferencia que tienen los ciclos, porque el proceso es la serie de pasos que lleva a lograr un objetivo deseado. Los ciclos siempre se van a estar repitiendo y una vez terminado cada ciclo o todos los ciclos van a volver a comenzar. Un ciclo de liquidez. Ajá, profesor, ya. Ahora, este ciclo de liquidez se refiere a cómo vamos a las acciones que van para medir el lapso en que se recupera la inversión de un producto o servicio, que se inicia con el gasto de la adquisición de insumos para procesarlo, luego venderlo y la diferencia de elaboración de ese producto. Ahora bien, la liquidez, este proceso debe tomarse en cuenta la venta, la cantidad que se vende y en cuánto tiempo voy a satisfacer la inversión realizada. Profesor, con esta parte, si no tienen preguntas, daría por terminada la intervención. Bien, excelente. Gracias al equipo número 2 por su disertación, su participación. Creo que se abarcaron todos los elementos relevantes. Se hizo ya al final Nelson, el equipo, y discúlpenme que utilice el ejemplo de Nelson, porque creo que está bastante adecuado. Si se fijan, estaban las láminas, ¿verdad? Y él está haciendo un acercamiento entre un concepto y otro, se utilizan ejemplos. Yo le voy a ser muy sincero. Miren, el material del escrito, fíjense que se solicitó que fueran 10 páginas, de manera de que la persona no se escucha bien. Creo que de eso, si quieres, pongan el micrófono a ver si mejoramos el sonido allí. Allí debería estarse escuchando mejor. Me indican si se escucha un poquito mejor. Gracias, Enrique. Ok, perfecto. Excelente. Ok. Fíjense, les estaba comentando entonces que en el momento en que se cierran las exposiciones, si no existen elementos significativos, o sea, errores significativos que yo diga, deténganse, esto está muy mal, vamos a reenfocar el orden, cosa que no sucedió el día de hoy y cosa que no sucedió desde el día jueves. Los compañeros de los equipos 1 y 2 me hicieron varias preguntas por WhatsApp. Profesor, ¿qué tal? No les respondí porque quería responderles en este espacio, que este es el espacio de ustedes. ¿Okay? Yo reservo este tiempo y toda mi atención y todo mi interés lo tienen ustedes en este momento. Si se habrán dado cuenta, en algunos momentos yo bajo la mirada, es porque tengo compañeros, varias actividades que tengo el día de hoy que están en vivo, ¿no? Pero en este momento yo tengo toda la atención puesta en ustedes. Entonces, yo a los equipos, cuando me envíen el material el día jueves, cumpliendo con las indicaciones, si yo no veo algún elemento perturbador o que esté muy errado, yo no voy a detener el flujo normal de las exposiciones, ¿ok? Si se habrán dado cuenta, yo intervengo o detengo las intervenciones en puntos determinados cuando considero que es muy relevante para la continuidad del objetivo de la materia, o sin embargo, considero que aunque está perfectamente, está maravillosamente bien realizada la investigación y la disertación teórica, en algunos momentos tal vez el concepto
es difícil que quede para el resto de los participantes si no se hacen ejemplos. Entonces, si se dan cuenta en algunos momentos que yo detengo la intervención, es para hacer estas apreciaciones. Por ejemplo, cuando Maglovis hablaba del manual de procedimiento, parece tonto, ¿no? Pero por experiencia propia, yo soy un eterno estudiante, aún estoy estudiando. Muchas veces esos comentarios me ayudan a mí a reforzar los conceptos y las ideas. Entonces, utilicé ese ejemplo para que veamos que efectivamente puede ser que no exista un manual de procedimiento y cada quien opera según a su leal saber y entender, pero se asumen unos riesgos y posiblemente se tenga un nivel de incertidumbre en cuanto al logro de los objetivos, ¿vale? Entonces, con esto quería hoy, que fue la primera sesión que tuvimos en la materia, les agradezco a los participantes que estuvieron en tiempo y en forma para la presentación. Más adelante por WhatsApp me estaré comunicando con el grupo número 1 para validar las dificultades que tuvieron el día de hoy y de esa forma coordinar con ellos la nota evaluativa. Pero en el caso del grupo número 2, están todos presentes acá, todos hicieron su disertación y se hizo conforme a las indicaciones. Entonces, con ellos les informo que efectivamente su evaluación la nota es apreciativa, ¿ok? Es muy correcta. Le voy a dar unos 7 minutos de aquí hasta las 4, si tiene alguna pregunta, alguna duda, para que sea ventilada públicamente. Esto se lo pido como un favor. Tratemos de exprimir al máximo este tiempo en el cual nosotros nos encontramos para descargar las dudas, las preguntas, todo aquello, porque realmente muchas veces en el transcurso de la semana se me hace difícil responderles en tiempo y en forma sus comentarios, ¿ok? Entonces, bueno, tienen esta oportunidad para hacer cualquier consulta, cualquier duda. En este momento yo voy a estar colgando en WhatsApp, voy a estar colgando lo que serían las 2 monografías con las 2 presentaciones del día de hoy, para que el grupo tenga esa información y de allí puedan obtener los datos más relevantes junto con las intervenciones que hicieron el día de hoy para el ensayo personal. ¿Ok? Si quieren hacer algún comentario, están los micrófonos abiertos. Buenas tardes. Más que preguntas, un comentario, ¿no? Que me llamó bastante la atención, bueno, la disertación ahí sobre los manuales de normas y procedimientos. Hasta hace como 3 años tuve la oportunidad de trabajar como auditor en el área municipal, y es más común de lo que se cree el hecho que, o sea, cuando digo más común, es casi que la norma, sobre todo en entes descentralizados pequeños. Aunque yo trabajaba en el municipio Sucre, aquí en Miranda, y es de las contralorías municipales más grandes del país, creo que la segunda o la tercera en cuanto a la diversidad de entes descentralizados que tiene, la cantidad. Y cuando uno llega, aquí es donde va lo anecdótico, cuando uno, como auditor, cuando llegabas y solicitabas los manuales de normas y procedimientos, no eran ni manuales, ni establecían ningún tipo de procedimiento. Era una transcripción de la ley que al usuario, visto como a ese trabajador, o sea, le da esa transcripción de la ley no le da ninguna posibilidad de realizar ninguna tarea, porque no se la describía, no se la desmenuzaba para nada. Y lo otro es un error también muy común que vi, que, o sea, mucha desactualización de manuales de normas y procedimientos, y a lo interno sabemos cómo se manejan las organizaciones, pues también con una informalidad. Entonces, en el interín, cuando se iban a actualizar, ya se les presentaban como papeles de trabajo entre toda la organización, y ellos caían en el error de empezar a utilizar, de hecho, ese manual no aprobado. Entonces, el manual vigente no lo modificaban desde hace 8 años, y realmente no ayudaba para nada. Pero también es un contrasentido haber empezado a utilizar uno que no está aprobado por las autoridades correspondientes,
porque podías caer tú como trabajador en cualquier tipo de ilicitud, creyendo que lo estabas haciendo bien. Eso por una parte. Y si una preguntita que, bueno, no me quedó claro a mí. Cuando hablaron de los subsistemas de conversión, saber si solo se limitan a sectores fabriles, porque hicieron mucho énfasis en como la transformación, pero de insumos físicos. O sea, esa fue la idea que me quedó a mí. Gracias. Sí, gracias, Gustavo. Excelente tu participación. Estos son el tipo de participaciones las cuales yo busco promover dentro de la materia, ¿ok? Excelente. Esta terminología y este diseño conceptual es perfecto pedagógicamente para entender la concatenación entre los conceptos, como bien lo hizo el compañero, se me fue, creo que fue Nelson, el último que intervino, que hizo la comparación de entendamos la diferencia entre un proceso y un ciclo. Me pareció excelente, ¿ok? Ahora bien, fíjense, en este momento nosotros estamos entrando, o mejor dicho, entrando no, ya estamos, lo que se llama la cuarta revolución industrial. En este momento, si ustedes observan cuáles son las empresas que por nivel de capitalización son las que tienen el mayor tamaño, son empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas son, al final de cuentas, son empresas de servicios. Entonces, el concepto de conversión, ¿verdad? Que inicialmente se debería entender, como dice Gustavo, a elementos físicos. Ya en este momento, como que dice el estado del arte, la comprensión actual, ya se está circunscribiendo también a un producto, pero a un producto mental, a una patente, a una forma de ser algo o algún algoritmo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que ciertamente siempre vas a tener unos inputs y vas a tener unos outputs, como dijo, me disculpa quién fue el compañero que inició, el primero que expuso. Esa es la filosofía, ¿okay? Ese es el marco sobre el cual la persona tiene que estar bien claro. Siempre van a tener unas entradas, una transformación y una salida, bien sea producto material, o bien sea un pedido, o bien sea un nuevo producto. ¿Ok? Entonces, un nuevo producto en el sentido, por ejemplo, tecnológico, o un nuevo servicio. Entonces, sí, la respuesta, Gustavo, disculpa que me extendí. Sí, la respuesta es sí. Un proceso de conversión en la literatura, como la tenemos nosotros, la que hemos manejado el día de hoy, como las disertaciones que hizo Carla, McLovis y Nelson, efectivamente son así. Sin embargo, y esto lo vamos a venir manejando, porque yo sé que siempre en las primeras intervenciones uno necesita escuchar al profesor y ver más o menos cuál es el objetivo, y tal vez se le hace un poco difícil estas terminologías. Entonces vamos a irnos ajustando en las dos sesiones que vienen, pero esencialmente sí, hay una nueva forma, una reinterpretación de los conceptos. Ya, por ejemplo, las normas ISO, existe un conjunto de normas que ya no son normas certificables, sino son sistemas de gestión, por ejemplo, el sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión de riesgos medioambientales, los sistemas, sí, o sea, se está generando todo un conjunto de conceptos que no necesariamente entran de la categoría de disruptivos, pero sí se está modificando, estamos en constante cambio. ¿Okay? Entonces, excelente tu intervención, Gustavo. Los dejo hasta aquí. Quisiera, en verdad, conversar largo y tendido con ustedes, pero tengo un compromiso dentro de 20 minutos. Creo que para la sesión del día de hoy se cumplieron los objetivos planteados con unos temas que voy a conversar en detalle con el grupo número 1 en el transcurso de la semana, el día lunes, martes tal vez, en cuanto a las dificultades que tuvieron de conexión, las dificultades que tuvieron de coordinación entre ellos. Quisiera, por favor, que tomaran nota el resto de los grupos, las situaciones presentadas por el equipo número 1, y bajo la terminología que hemos manejado el día de hoy, viendo estos riesgos que fueron materializados, bueno, tomen ustedes acciones para controlarlas y evitarlas, y así tener unas presentaciones fluidas.
De resto, no me queda más que decirle que muchísimas gracias. Nos vemos la semana entrante. Los equipos 3 y 4 deben enviar para el día jueves a mi correo electrónico el material y las láminas para, si hay algún elemento muy importante, de solicitar el cambio. Si ustedes ven que yo no le hago ningún comentario, es porque no veo elementos significativos. ¿Ok? Bueno, dicho esto, me despido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Saludos, profesor. Hasta la semana que viene. Hasta luego a todos. Chao.